Doctor Mauricio Cárdenas, bienvenido a UMFM, al matutino de la 101.2. ¿Cómo está aquí en Manizales? Muy buenos días, gusto saludarlos. ¿Qué tal me escuchan? Muy bien, excelente, como un cañón. Qué bien. Que usted dice por allí en algunas declaraciones que este país necesita un hombre de canas para tomar las riendas del país, pero en la voz se siente que tiene toda la vitalidad del mundo. Cuando uno relaciona canas con... se necesitan ganas. Yo digo que ganas y canas. Y canas, sí señor. Bueno, doctor Mauricio, comencemos con este tema que estamos hablando con el secretario de Gobierno, que usted alcanzó allí a escuchar, el tema de la inseguridad en territorios como Caldas, donde uno dice, y que usted conoce muy bien, que gozamos de una muy buena tranquilidad, pues estos grupos armados al margen de la ley no dejan de sembrar zozobra. Históricamente ha pasado, digamos, con grupos guerrilleros en el oriente del departamento de Caldas, ahora pues muy cerca aquí a la ciudad, de Manizales, Marmato, Supía, bueno, estamos hablando de distancia muy corta, 2 horas no más a la capital de Caldas. La tranquilidad es pasajera y es efímera, porque el país va camino a un deterioro grande en materia de seguridad. Los grupos armados organizados están obviamente cada día copando más parte del territorio. Los mapas ya son aterradores y Caldas no se va a quedar por fuera. Y súmele el gran movimiento que ha habido de grupos y de comunidades indígenas desde el Cauca hacia el departamento de Caldas. Y esos asentamientos lo único que van a hacer es apoyar a los grupos armados organizados. O sea, Caldas está teniendo una falsa sensación de tranquilidad. El deterioro que se viene es tremendo. Es decir, el deterioro que se viene es porque se ha permitido que estos grupos se rearmen, se reorganicen o aparezcan nuevas agrupaciones. ¿Cuál es ese escenario que usted está, digamos, analizando que está pasando en Colombia para que venga un futuro pues con bastante incertidumbre? A ver, según la fuerza pública, había en el país en el año 2023 5 grupos armados organizados con los que el gobierno inició negociaciones de la paz total. La paz total a lo único que ha conducido es a que esos grupos se han ido fracturando, empieza a haber divisiones, disidencias. Entonces, lo que era Estado Mayor Central ahora son 2. Lo que era ELN ahora tiene una disidencia que se llama Comuneros del Sur. Lo que era Clan del Golfo ahora tiene una disidencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hoy son 8. Y eso va a seguir, digamos, atomizándose. ¿Por qué? Porque es una lógica empresarial, es una lógica de que cada uno quiere controlar una tajada del negocio del narcotráfico y de la minería ilegal. Y empieza a haber pugnas internas, rivalidades internas, se fracturan, se dividen y cada uno quiere seguir con su pedazo del negocio. Y al mismo tiempo van ampliando su presencia en el territorio. Más y más municipios de Colombia empiezan a tener presencia de estos grupos armados organizados. Y a esto hay que sumarle el movimiento de los grupos indígenas, de las comunidades indígenas que, como ustedes saben, han ido subiendo desde el Cauca, pasan por el valle, atraviesan el departamento de Risaralda y llegan a Caldas. Y en este momento lo que hay es asentamientos en tierras que ha otorgado el gobierno que van a ser centros de reabastecimiento de los grupos armados organizados, porque las comunidades indígenas están aliadas con estos grupos armados organizados. Desde ahí también esperan poder realizar operaciones hacia el Pacífico, hacia el departamento del Chocó, controlando parte de las rutas del narcotráfico. Es decir, el departamento de Caldas tiene una falsa sensación de tranquilidad. El deterioro va a ser enorme, sobre todo si el gobierno del 2026 al 2030 sigue haciéndole el juego a la paz total. No podemos correr ese riesgo, por eso es tan importante ganar las elecciones del año entrante, derrotar al pacto histórico. Bueno, lo que usted acaba de mencionar y en un departamento con una población indígena bastante grande, ¿está generalizando usted o hay, digamos, específicamente algunas comunidades que están vinculadas con estos grupos al margen de la ley o usted generaliza el tema? No, yo digo que es una estrategia general orquestada por el propio gobierno nacional, donde las comunidades indígenas pues no puede entrar la fuerza pública y por lo tanto no se puede ejercer la autoridad. Pero, y el tema de que estén cooptadas o instrumentalizadas por estos grupos y por temor a esas retaliaciones lo hagan los indígenas, ¿no tiene tal vez asidero o usted considera que eso no tiene nada que ver? Es una decisión de las comunidades. Cada comunidad es autónoma y es independiente, pero las comunidades
son las más interesadas en el triunfo del Pacto Histórico 2.0, porque el Pacto Histórico les ha dado muchos beneficios, las ha convertido en autoridad ambiental, ha restringido el acceso de la fuerza pública. Entonces, las comunidades indígenas están totalmente a favor de un segundo periodo del Pacto Histórico y por lo tanto van a apoyar también la política de paz total, que es el origen del problema de seguridad del país. ¿Cómo atender el problema de seguridad del país? De acuerdo con lo que usted está planteando, señor Cárdenas, si usted es presidente de la República. Pues mano dura, mano muy dura. Pues primero se levantan todas esas mesas de negociación de la paz total, esas órdenes de captura que están suspendidas se vuelven a activar y al mismo tiempo le damos el presupuesto a la fuerza pública para que haga el mantenimiento de los equipos, compre los repuestos y pueda desplegar la fuerza hacia las zonas donde hoy se está pues generando la presencia de los grupos armados organizados. Tenemos que recuperar el Catatumbo, tenemos que recuperar Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Guaviare, en fin, Bajo Cauca, Antioqueño, tenemos que recuperar el territorio. Conclusión, aquí se necesita un gobierno que tenga una clara idea de que no hay más negociaciones de paz, vamos a tomar control del territorio, a erradicar, hay que fumigar otra vez, no hay la más mínima duda, el gobierno no puede perder ninguna de las formas para luchar contra el narcotráfico, hay que fumigar de una manera inteligente, no con avionetas, pero sí con drones, focalizado. Entonces, bueno, hay que utilizar nuevas tecnologías, pero dejamos de erradicar y estamos inundados de droga y las calles de las ciudades. Fíjense lo que está pasando en Manizales. Yo estuve hace poco en Manizales y las redes de microtráfico han crecido. Las redes de microtráfico están ahí, pegadas al edificio de la alcaldía. Usted baja de la alcaldía y en esas casonas antiguas, ahí hay redes de microtráfico. Y al mismo tiempo, pues todo el centro de Manizales y toda la, digamos que todo el comercio vaya hacia Villa María. En Villa María la extorsión, yo creo que no hay ningún comerciante en Villa María que no esté siendo expuesto a la extorsión en este momento. Que es inevitable, doctor Cárdenas, referenciar el uribismo cuando usted habla de mano dura. ¿Qué tan cercano usted está a esa política de seguridad que en su momento tuvo Álvaro Uribe Vélez? No, usted sabe que yo fui ministro de Juan Manuel Santos. Yo he sido un hombre más bien de unas, digamos, políticas prácticas, efectivas en materia económica, en materia social. Y en materia de seguridad, sí me identifico que en este momento en Colombia se necesita más fuerza, más despliegue de la fuerza. El Estado está siendo muy acorralado, pero no porque a la fuerza pública la hayan derrotado, sino porque el gobierno tomó la decisión de sacar a la fuerza pública por una pésimamente concebida política de paz total, porque es demasiado ambiciosa. Es lo que le pasa a un líder que no tiene el polo a tierra, es desmesurado. O sea, usted no puede pretender hacer la paz total con todos los grupos al tiempo, unos que son políticos, otros que no lo son, que son puramente delincuenciales. La política de paz total es un desastre, pero es un desastre desde el punto de vista desde cuando se pensó. El resultado ha sido pésimo, pero usted lo podría haber dicho desde el primer día, yo lo dije desde el primer día. Entonces yo no comulgo con eso de la paz total, sí soy una persona que como presidente implementaría el acuerdo de paz del 2016 y creo que sería el último acuerdo de paz en Colombia, porque es un acuerdo pues que ha permitido que el 84% de lo que eran las FARC pues se desmovilizaron, entregaron las armas y yo creo que eso hay que cumplirlo. Ya además tenemos la ventaja de que no va a haber más ex FARC en el Congreso con curules, ya cumplieron sus 2 periodos, ya les toca salir a competir democrática y digamos abiertamente por esas curules, creo que no las van a lograr. Estaba pensando en que una de sus muchas expertices es el tema económico, obviamente, como exministro de Hacienda. Doctor Cárdenas, me gustaría mirar cuál es su análisis que hace a la propuesta de presupuesto de la Nación en este momento que está allí bastante embolatado en el Congreso, pero que uno pensaría que lo que está buscando el gobierno es precisamente que se embolate allí para que salga por decreto, y es más o menos una de las especulaciones que están saliendo. Pero preocupa hoy un dato que sale en el periódico El Tiempo y es sobre los recortes presupuestales a regiones tan sensibles como los antiguos territorios nacionales y el mismo Chocó. ¿Cómo está analizando usted el tema presupuestal para el próximo año, que va a ser bastante complejo? El gobierno quiere sacar eso por decreto, porque hábilmente metió en el proyecto de ley unas facultades que le permiten modificar las vigencias futuras. Y le quiere quitar la plata a las 4G, porque considera que las 4G, que son unas grandes autopistas que necesitaba Colombia y que nos ayudan a todos los colombianos, el gobierno considera equivocadamente
que esas autopistas privilegian es a los ricos, cuando es totalmente falso. Esas autopistas privilegian a todos los colombianos. Yo me propongo reactivar el modelo de las 4G, pero con un cambio. Y es que los concesionarios, por ejemplo, los que están haciendo las vías que hoy tanto necesita Colombia, asuman también el compromiso de hacer la reparación y mantenimiento de vías terciarias. O sea, las concesiones las otorgamos, como se hace ahora, para las grandes vías nacionales, con unos peajes, obviamente separados como mínimo por 30 kilómetros, pero con el compromiso sin peaje de mantener y reparar y rehabilitar la red terciaria. Esa es la nueva modalidad de 4G que yo quiero proponerle al país. El presupuesto lo va a sacar el gobierno por decreto, el gobierno está quebrado, viene una situación fiscal muy difícil, es una bomba de tiempo que va a explotar, el déficit del gobierno es demasiado alto. Hoy por hoy los mercados le siguen prestando a Colombia porque creen que en el 2024 pues va a llegar un presidente serio, responsable, que va a poner la casa en orden. Esa es la apuesta que están haciendo y por eso siguen prestando. Lo que pasa es que hoy le están cobrando al gobierno de Colombia un interés del 13% anual. Cuando yo fui ministro de Hacienda pagábamos 6 o 7% anual. Y eso es lo que yo haría como presidente, volver a poner a Colombia a pagar unos intereses mucho más bajos. Si el gobierno de Colombia paga la mitad, el colombiano también paga menos. Cualquiera, el que compre vivienda, el que tome un crédito, todos pagan menos. Pero mi tarea como presidente es que el costo del financiamiento se reduzca y en el caso del gobierno se reduzca a la mitad. ¿Qué posibilidad existe que el próximo presidente de la República, sea usted o otra persona, no se pase 4 años diciendo, o la mitad de su gobierno un poco más, diciendo que pues está recuperando financieramente el país, económicamente el país y no pudo hacer mucho? Va a ser un gobierno difícil. O sea, si la pregunta es que esto vamos a estar ya nadando en oro a partir del 7 de agosto y que esas son las promesas que están haciendo los candidatos, no, yo creo que hay que ser austero en las promesas y realistas en los diagnósticos. El país tiene unas crisis muy profundas, la de la salud, la de la seguridad, la económica, y viene una crisis eléctrica. Entonces, al próximo gobierno le va a tocar hacer el trabajo de un plomero, reparar la casa. Necesitamos un plomero que sepa, usted no va a contratar nunca de plomero a un personaje que nunca haya hecho nada, que no haya tenido la más mínima experiencia. Haga entrar a su casa a un señor que vaya a hacer un trabajo de plomería y si le dice es la primera vez que rompe un piso, usted no lo deja entrar. Y lo mismo tenemos que hacer con el país. Necesitamos manos expertas para hacer esas reparaciones. Yo las tengo por mi recorrido, por mi experiencia, por mi conocimiento. Eso es lo que yo quiero poner al servicio del país, pero al mismo tiempo uno necesita al arquitecto que le muestre pues cómo le va a quedar el apartamento después de la remodelación. Entonces también hay que soñar, hay que soñar. Yo estoy soñando con un país con más educación para los jóvenes, con unas viviendas donde no hay que pagar sino 700.000 pesos mensuales y con eso la persona ya se hace a una vivienda, no tiene que hacer un ahorro inicial, 700.000 pesos mensuales y con eso la persona compra su vivienda. Y así pienso hacer un plan masivo, muy masivo, de vivienda de interés social, 700.000 pesos mensuales, punto, no más. Es lo único que la persona tiene que pagar, Tiene que pagar. 700.000 pesos mensuales. Mejor que un arriendo. Ujú. Entonces, bueno, en eso estamos, estamos en ese trasegar por el país, hemos estado muchas veces en Manizales, hemos estado Sí. por todo el departamento de Caldas recogiendo firmas, llevamos ya... Hombre, tengo una buena noticia, ya cumplimos con el requisito de ley de firmas. ¿A 630.000? Sí, vamos, no las vamos a entregar todavía, las entregaré en diciembre. Espero llegar al millón, pero ya le puedo decir al país que ya tengo las firmas para ser candidato presidencial. Muy bien. Quisiera volver a la analogía del plomero. ¿Ese plomero lleva allí en su maletín una reforma como posibilidad de ayuda para reparar el daño? Ah, hombre, una reforma al gasto público. Hay que bajarle gasto público durísimo. Y pues obviamente hay que hacerlo de una manera muy inteligente, que no duela. Pues lo primero que hay que hacer es quitar 585.000 contratistas de prestación de servicios que va en lo corrido de este año ha contratado el gobierno. El famoso empleo militante. Yo me imagino que ustedes han oído hablar del empleo militante. Se habla ya en todo el país del empleo militante, que es el empleo que ha generado el gobierno de personas afines a su ideología para que voten el año entrante por sus candidatos. El empleo militante va en 585.000 personas este año, las famosas OPS. Lo primero que hay que hacer es recortar eso.
Que está, me gusta la habilidad y no esperaba menos para responder, pero yo estoy refiriéndome a una reforma tributaria, doctor Cárdenas. ¿Está entre esas herramientas para reparar? Hay ¿Usted que cree bajar que no? el impuesto de renta Sí, del 35 al 30%, porque sí. si no lo hacemos, pues no tendremos competitividad para estimular al sector productivo. Y también eso sí de un solo golpe, bajar el impuesto de renta del 35 al 30%. Y hay que eliminar gradualmente, yo digo 43210, 43210, el 4 por mil. Está en 4, quedaría en 4 el año entrante, pues ahí está, 3, 2, 1, 0 en el 2030. Entonces se va soltando el 4 por mil y así dejamos de usar tanto efectivo. Y todo el mundo se paga en efectivo Sí. porque se quiere ahorrar el 4 por mil, pero al usar el efectivo creamos un gran problema y es que no tenemos la trazabilidad. Y por eso ahí entra la plata de la corrupción, del narcotráfico. Mientras, si usted empieza a decir, no, yo no recibo en efectivo, es mucho más fácil controlar la ilegalidad. Queridos amigos, los voy a tener que dejar porque tengo que ir a dar una charla. Ah, bueno. Entonces lo esperamos después, cuando tenga un poco más de tiempo para que dialoguemos aquí esos temas también de la región. Y me queda debiendo el tema de bajar impuestos cuando usted en la reforma tributaria de Juan Manuel Santos, cuando fue ministro, usted aumentó el impuesto del IVA del 16 al 19. ¿Cómo creer en un ministro que subió impuestos, ahora como presidente pretenda bajarlos? Totalmente. En ese momento subimos el IVA. ¿Por qué? Porque el país perdió una quinta parte de los ingresos porque se desplomó el petróleo. Y era necesario compensar la caída del petróleo para evitar tener que suspender programas sociales que eran muy importantes en su momento. Y esa fue una razón muy pensada, muy lógica, donde participó todo el Congreso. La alternativa era eliminar familias en acción, la gratuidad en educación, perjudicar a las personas que estaban recibiendo los beneficios del gobierno en sectores como el de la primera infancia. Era muy difícil la decisión. Entonces, en ese momento la fórmula era esa, sin tocar la canasta familiar. No subimos para nada, no tocamos ningún producto de la canasta familiar. El país está ahora en una situación completamente distinta, porque después con el estallido social subieron el impuesto de renta a las empresas y ese impuesto está generando un freno en la inversión. Y hay que bajarlo, porque sin inversión pues no vamos a tener empleo y eso al final del día acaba afectando a los sectores más pobres de la población. Entonces, no, es totalmente lógico, es coherente, puede creérmelo. ¿Y usted bajaría el IVA? ¿Bajaría el IVA? ¿Ah? ¿Usted bajaría el IVA? No se puede. No se puede. El que le diga eso es populista. ¿Y cómo recuperar los recursos si usted si desmonta? 4 por mil, si se desmonta el 4 por mil, ¿cómo recuperar esos recursos para evitar un déficit? Sí, gradualmente bajando el 4 por mil. Y en la medida en que el 4 por mil baja, vamos a tener más uso de los medios de pago digitales, menos efectivo, que es un gran problema en Colombia, y nos permite controlar mejor la ilegalidad, la informalidad, la corrupción, el narcotráfico. Nos ayuda muchísimo y nos ayuda entonces a tener un mejor recaudo de impuestos. Eso lo hizo Brasil en el 2019 y creo que debemos seguir ese ejemplo. Pero bueno, cuando quieran hablamos de los temas tributarios, pueden estar tranquilos. Sí. La reforma que se hizo en el 2016 fue una reforma muy bien pensada, sin tocar a la canasta familiar, para que el país fuera viable fiscalmente. Y era perfectamente viable el país. Un déficit fiscal controlado, el país avanzaba bien, se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad. Hoy hay un desorden fiscal que va a requerir un experto de verdad a corregir esta situación. Pero no se pueden subir los impuestos, por el contrario hay que bajar esos dos impuestos que nos ayudan muchísimo a estimular la economía. Muy bien, señor Cárdenas, quedamos pendientes entonces y con un poquito más de tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. 7 de la mañana, 48 minutos.